En el siguiente video mostraré cómo podemos realizar notificaciones emergentes, o también conocido como notificaciones TOAS. La idea es poder implementar este tipo de notificaciones en cualquier parte de nuestra página, ya pues en la parte superior, la parte inferior, al centro o en cualquier posición. Como resultado final, como primera parte, obtendremos este tipo de mensajes, donde podemos obtener principalmente 4 tipos. El más conocido como la parte de satisfactorio, el de información, el de excepciones o warning y la parte de errores, ¿no? De igual manera, para poder cerrar cada una de estas notificaciones. Luego, como segunda parte, será ya la parte de cierre en automático de las notificaciones, ya que las notificaciones emergentes deberían tener un ciclo de vida de unos 2-3 segundos aprox. Para lo cual vamos a ir al Visual Studio Code. Vamos a ir implementando todo lo que son el estilo CSS, las interacciones JavaScript y el contenido o esqueleto de HTML. Ahora ya debería estar en blanco mi código, sin ninguna de interacción, sin ningún estilo. Lo primero que vamos a hacer es crear un contenedor donde va a ir todas estas notificaciones emergentes. En este caso lo tengo creado como container TOAS y un ID que se llama list TOAS. Y dentro de ello vamos a ingresar o a ir agregando todas estas notificaciones. Y dentro de este contenedor podemos ir manipulando donde queremos visualizarlo. En la parte superior derecha, en la parte superior izquierda, en la parte inferior derecha, al centro quizás, en cualquier posición que nosotros indiquemos. Como primer paso voy a ingresar lo que es, o estructurar, mejor dicho, lo que es el mensaje emergente o notificación emergente. Lo primero siempre es trabajarlo sobre un div que va a ser el contenedor. En este caso va a ser una notificación TOAS. Yo le voy a colocar como clase TOAS. Luego dentro de esta TOAS lo que voy a hacer es tener 3 elementos principales. Como vimos, teníamos un icono de error, de warning, de OK o de información. Luego lo que es un texto y finalmente un botón para poder cerrar. Esta estructura es opcional, ya se va a ir adecuando a los proyectos que se desee implementar. En este caso voy a colocar una etiqueta ahí, que va a tener las clases de PhoneAwesome. En este caso va a ser del check. Como segundo voy a tener un div, que va a ser un texto, poner un lore ipsum, que va a tener 10 palabras básicamente. Y finalmente una etiqueta i, que en este caso también va a ser de PhoneAwesome y va a tener la etiqueta o la clase close. Voy a guardar, voy a revisar cómo se visualiza esto dentro de mi página web. Vemos que tenemos aquí lo que es el icono de OK, un breve texto y un icono para poder cerrar la ventana emergente. Luego de que tengo esto, voy a aplicar algunos estilos básicos. Por ejemplo, al contenedor, en este caso es una clase, lo que le voy a indicar que va a tener una posición absoluta. Porque absoluta para poder posicionarlo en cualquier parte que nosotros indiquemos. Es más, lo voy a colocar como fixes para poder siempre mantenerlo en la parte donde yo le indique, en la parte superior derecha en este caso. Y le voy a indicar que va a ir en la parte superior con un top de 10 píxeles para que tenga un pequeño espaciado. Y esa línea hacia el lado derecho con un right también de 10 píxeles. Si guardo, voy a visualizar esto en mi HTML o mi página web. Vemos que ya se sitúa en la parte superior derecha. Luego, como segundo paso, tengo que indicarle los estilos del TOAS. En este caso, el TOAS le voy a colocar que va a ser un display grid. Le voy a decir que va a ser un template, un grid template columns. Que la primera parte que va a ser el icono va a obtener
20 píxeles. La parte del centro va a ser automático en auto y la parte final también de 20 píxeles. ¿Qué es lo que indica esto? Que la primera columna va a tener 20 píxeles, la última columna va a tener 20 píxeles y la columna del centro se va a adecuar del espacio total que quede de menos esos 40 píxeles que estamos asignando. Luego le voy a poner un gap de 5 píxeles, es decir, entre columna y columna se va a ir separando 5 píxeles para que no esté todo muy ajustado. Además de ello vamos a poner un padding para que esté un poco más ordenado de 10 píxeles. Y vamos a ir revisando cómo esto va quedando dentro de nuestro HTML. Es más, voy a colocarle un ancho máximo, un width, le voy a colocar de 250 píxeles. Y le voy a colocar también momentáneamente un borde para ver cómo se va visualizando. Ok, como vemos ya tiene un poco más de forma. Ya está en la posición donde lo necesitamos. Podemos ir manipulando las posiciones de manera vertical. Por ejemplo, aquí le voy a agregar un estilo más, que es un align item center, que esto lo que va a hacer es alinear de arriba hacia abajo al centro. Ok, ahora lo siguiente que voy a realizar es, yo necesito que este TOAS poder reutilizarlo. ¿Qué me refiero a reutilizarlo? Que la misma estructura yo le pueda usar para un success, un danger, un warning o un info. Para lo cual esto, además de TOAS, le voy a poner una clase más que va a ser TOAS-success. Y en los estilos le voy a ir indicando que cuando yo encuentre un TOAS-success, poder asignarles un color de letra, un color de fondo, un borde que identifique que este es un success. Por ejemplo, en este caso le voy a poner que el borde, vamos a empezar por el borde, que sea de un píxel sólido. Y en este caso yo tengo ya algunas variables que estoy usando. Por ejemplo, voy a usar el de color success. Y el color de letra también, que va a ser un success, pero es la variable -color success. Si yo voy aquí a mi visor de mi página web, veo que ya está tomando en cuenta los estilos, color, los bordes. Falta aplicar algunos estilos adicionales, pero como estructura y como lógica, tener claro qué es lo que se necesita. Voy a agregar un color, un borde radius, que va a ser de 5 píxeles. Adicional a ello, a ver qué más le podemos tener. Yo creo que eso sería más que suficiente. Ok, vemos que ya va quedando. Voy a usar otro tipo de icono. Voy a usar el icono de check-circle para visualizarlo de una mejor manera. Y vamos a agregar inclusive un poco más de tamaño al icono. Le voy a colocar aquí uno que diga TOAS en _icon. Y esto dentro de mis estilos le voy a indicar que va a tener un tamaño de 25 píxeles o de 20 píxeles para poder visualizar cómo se muestra. Ok, ahí lo tenemos. Ahora, el siguiente paso es poder interactuar. ¿Qué es lo que me refiero? Que cada vez que hagamos un clic dentro de alguno de estos botones, me pueda mostrar lo que es el mensaje o la ventana emergente. Para ello vamos a necesitar ya ingresar lo que es el JavaScript.
crearnos un método. Le voy a poner create toas. Y en esta parte de create toas, lo que voy a indicarle es que va a crearme un elemento HTML. No, también podemos empezar obteniendo el elemento. En este caso voy a llamar toas o lst toas, que va a ser el listado de todas las notificaciones, que esto va a obtener del document.getElementById. ¿Y cómo se llama el contenedor? Se llama list toas. También faltó la arrow function. Lo siguiente ya vendría a ser en crear los elementos que vamos a necesitar. Por ejemplo, lo primero que voy a necesitar es el toas que estamos creando. Es decir, todo lo que hemos creado aquí, crearlo mediante código JavaScript. Lo primero que tengo que hacer es crear un div, el toas. En este caso el toas va a ser un document.createElement. ¿Y qué tipo de elemento voy a crear? Voy a crear un div. Además de ello, en este caso el toas, que va a ser el div, le voy a poner unas clases adicionales, que va a ser mediante el set attribute. ¿Qué atributo le voy a agregar? El class o la clase. ¿Y qué clase tengo que asignarle? Y en este caso, como es el de OK, el de success, le voy a agregar estas dos clases. Y eso sería todo por la parte del toas. ¿Qué más necesito? Ahora necesito obtener o crear estos tres elementos, subhijos. Lo cual voy a crear también de igual manera una constante que va a ser, le voy a poner el icono, que va a ser de igual manera un document.createElement. En este caso va a crear un elemento, ya no un div, sino una etiqueta i. Y esta etiqueta i, o el icon, o el icono, de igual manera también asignamos un atributo, el atributo de la clase. ¿Y qué clase le voy a asignar? La clase que tengo aquí. Lo mismo hacemos por los demás otros dos elementos, que va a ser el mensaje. Voy a copiar inclusive esto. Aquí yo puedo usar un div, puedo usar un span, puedo usar una p, cualquier etiqueta que yo necesito o deseo agregar. De igual manera le asignamos las clases. Y la clase que voy a agregarle en este caso, no hay, pero lo voy a agregar aquí una clase que se llama toas message. Y finalmente voy a copiar más rápido esta parte de aquí, la parte del close, la parte de cierre. La única diferencia es que aquí la clase va a ser close de phone hours. Una vez que ya tengo estas tres clases, lo primero es estos tres elementos hijos, el icono, el mensaje y el botón de cierre, es agregarlo al toas. Lo cual lo que voy a hacer es toas.appendChild. Voy a agregar lo que es el icono. Voy a copiar esta línea hasta 3. Luego voy a copiar el mensaje. Y finalmente el botón de cierre. Y finalmente, cuando ya tengo creado toda esta etiqueta o todo este HTML, lo que hago es agregarlo a la lista. ¿Y cómo agrego la lista? lst toas.appendChild. Y aquí lo que voy a agregar es el toas. Ahí vamos a ver si funciona. Antes de ello, esta función que se llama create toas, lo que tengo que hacer es colocarlo dentro de este botón o de esta etiqueta. Voy a colocar con un clic. Le voy a asignar y que se ejecute con los dos paréntesis.
y vamos a ver cómo se visualiza, ¿no? A ver, vamos a hacer clic sobre el botón Success. Ok, vemos que ya se está agregando, pero nos faltó el mensaje. Es decir, no le estamos agregando ningún mensaje. Voy a copiarme este mismo texto. Voy a irme al Visual Studio Code. Dentro del HTML voy a asignarle o voy a ejecutar los comandos que diga mi variable, que es message.innerHTML, y le agregamos ese pequeño texto. Y con eso ya debería ir agregando nuestra información. Ahora, lo siguiente es hacer lo mismo para el info, para el warning y para el danger. Ahora, si nos damos cuenta, la lógica va a ser la misma. Porque para el danger, para el warning, también vamos a necesitar crear el TOAS, el icono, el mensaje, el botón de cierre, e ir concatenando toda esta información e ir implementándola. Así que voy a crear una función para poder reutilizarla. Voy a poner aquí un constante que se llame... Le voy a copiar este nombre que se llame createTOAS. No voy a usar esa misma. Y voy a crear una nueva función que se llama createTOAS. Pero aquí le voy a poner Success. Y esa es la que va a llamar el botón. Ahora, ¿qué modificaciones tengo que hacer aquí? Aquí como parámetro esa función, para que sea un poco más interactiva y dinámica, lo que voy a hacer es recibir el icono, la clase del icono, o le voy a poner class icon, y la parte del class TOAS. Class TOAS va a indicar si va a ser el color verde, rojo, amarillo, y el class icon va a ser si va a ser el icono del check, el icono de la X, el icono del warning. Y estos parámetros que va a recibir la función lo va a enviar desde esta otra función. ¿Qué clase va a enviar? En este caso va a enviar el TOAS Access. Y como segundo parámetro va a enviar el check cycle. Para la parte del Success. Para la parte del info, por ejemplo, vamos a tener otro que va a ser para la info. En el info va a enviar TOAS-info. Para el warning, de igual manera, va a enviar TOAS-warning. Y para el danger va a enviar TOAS-danger. Ahora, solamente tenemos que adaptarlo. Este createTOAS le vamos a poner de manera dinámica aquí, que esto no va a ser estático, sino el class TOAS. Y aquí dentro del icono, de igual manera, le ponemos aquí el class icon. Vamos a revisar si esto funciona. Previamente tenemos aquí modificar qué función voy a ejecutar desde el botón, y puedo ir agregando inclusive, ¿no?, los otros botones. Este va a ser el info, este va a ser el warning, y este va a ser el danger. A ver, vamos revisando cómo está quedando. Como vemos ahí ya tenemos los botones. A ver, lo que pasa es que nos está poniendo los colores porque aún no lo agregamos como estilos. Pero en el CSS vamos a copiar ahora esto del TOAS Success. Lo vamos a replicar 3 veces más, que va a ser el info, que va a ser el warning, y va a ser el danger. De igual manera también modificamos las variables que se tienen que utilizar, que vayan de acorde a las clases.
Y vamos revisando que ya se ve de una mejor manera los colores por lo menos. Y vamos a agregar algunos estilos adicionales. Estilos como cuáles. Por ejemplo, vamos a ponerle un color o un borde un poco más pronunciado a lo que son nuestras notificaciones y que se vayan separando por lo menos unos 5 o 10 píxeles. Aquí en la parte del TOAS le voy a poner un margin button de 5 píxeles. Y en la parte del TOAS le voy a poner también lo que es un box shadow. Le voy a poner que va a correrse menos 5 píxeles hacia la izquierda, 0 hacia arriba hacia abajo, que va a tener saturaciones y grosor de 1 y 0. Y el color que voy a usar va a ser de la variable que tengo, que va a ser color sax, ¿vale? Para ver un poco la presentación y va quedando un poco más de forma. ¿Okay? De igual manera esto hacemos para el info y para el warning y el danger. ¿Okay? Inclusive podemos agrandar un poco más lo que es el tamaño. ¿El tamaño de qué? El tamaño de los iconos. En este caso que es el TOAS icono. 25 píxeles. También vamos a agregar 25 píxeles que va a tener lo que son el contenedor. Y vemos que se visualiza ya de una mejor manera. Se van a ir agregando conforme vamos presionando cada uno de los botones. Ahora, y como último paso tenemos que poder cerrar lo que son estas ventanas emergentes. Vamos a crear una nueva función. Que vamos a poner close TOAS. Este close TOAS yo le voy a tener que indicar un elemento. Voy a colocar solamente E. Y luego ese elemento le voy a poner punto remove y que lo elimine. Acá siempre se me olvida ahí la función flecha. Se me pasaba aquí. Lo que pasa es que siempre vamos a hacer clic sobre el botón. Y si yo lo dejo así tal cual, lo que me va a eliminar es el botón. Lo que yo necesito es que elimine todo el TOAS. Así que tengo que ingresar a una propiedad previamente que se llama parent shield. Y recién poder remover. Es decir, el elemento padre lo voy removiendo. Ok, ahora, ¿cómo esto lo voy a agregar dentro de esta lógica? Como son reutilizables, si yo modifico aquí, lo implemento para el success, se va a replicar para el danger, para el warning y para el info. En esta parte donde estamos el botón de cerrar, en el close, le voy a colocar con un add event listener. Le voy a decir que este event listener o este evento que va a detectar va a ser el evento click. Y cada vez que detecte el evento click, le voy a indicar que se ejecute el siguiente comando. El close TOAS. Y como parámetro que va a recibir el elemento close. Ahí vamos a revisar si es que esto funciona o si tiene algún tipo de error. A ver, voy cerrando. A ver, me dice que no lo cierra, seguramente hay algún error. Ya, me dice que está vacío o está indefinido el elemento. Vamos a revisar por qué no está reconociendo. Ok, aquí al parecer me confundí. Parent shield, parent node, el
el nodo del padre. Ahí vamos a agregar 2, vamos a ir eliminando. Como vemos, ya se va eliminando. El primero no se elimina porque con el primero no fue agregado mediante lógica, sino mediante HTML puro. Pero vamos a ir eliminando esta parte de aquí. Ahora sí, todos los elementos que se creen deben ir agregándose. Ok, como podemos ver, ya se puede ir eliminando. Ahora, si se dan cuenta, esto está sobrepuesto, pero no hay un color de fondo tal cual. Voy a agregarle un color de fondo. A todos los TOAs le voy a poner que va a tener un background color de mi variable. También tengo una variable de color clara, se llama light, y con eso debería por lo menos verse de una mejor manera, como podemos ver ahí, para que no se vea ese fondo transparente y se visualicen los botones. A partir de aquí ya tenemos ya lo que son nuestras ventanas emergentes, y en la segunda parte vamos a ver ya lo que son las interacciones, como ir desapareciendo en automático cada 5 segundos, 10 segundos, es decir, un cierto periodo de tiempo, y ponerle animaciones.